Rebeca Peralta, que es doctoranda, maestra y licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM y es coordinadora del Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pues, ¿cómo viviste allá del otro lado del mundo, en Europa, este foro económico de Davos? Digo, nosotros aquí estamos abajito de Donald Trump y hemos estado viviendo y dando seguimiento muy de cerca a todas las acciones y a todas las declaraciones justo, ¿no? Por esta amenaza permanente que tenemos de enviar tropas, pero también de tener alguna acción en nuestro territorio, aunque, bueno, ya hemos escuchado esta llamada de la presidenta de que no va a ocurrir, ¿no? Porque ya ha hablado con él, difícil que ocurra, pero estamos pendientes. Pero allá, ¿cómo viviste estas declaraciones que fue a dar el presidente de los Estados Unidos sobre varios temas, ¿no? Pero primero, en este primer saque, ¿cuál es tu sentipensar sobre esto? Bueno, creo que definitivamente, pues este foro económico en este momento no hace sino ratificar una serie de cuestiones que ya se venían perfilando y que tienen que ver con esta disputa geopolítica global, en donde hay pues toda una reconfiguración de poderes, ¿no? Aquí en Suiza, ustedes saben, han hecho una cobertura muy interesante y mesas de análisis sobre ello, pues hubo protestas en varias ciudades, no solamente en Davos, sino en algunas otras más, sobre todo por la presencia de Donald Trump en específico, ¿no? Al contrario de otras protestas que ha habido contra el foro o directamente contra un programa, digamos, lo económico, político, mayor, ahora las protestas fueron directamente contra el presidente de los Estados Unidos, fue increpado en un restaurante, lo vimos en las noticias y bueno, hubo muchas movilizaciones en contra de su presencia, también hay que decirlo, sobre todo por el momento en el que este foro se desarrolla, que es a escasos días de una invasión armada que lo que hace es violentar el derecho internacional y todas las normas de relacionamiento multilateral y de derecho soberano básico, ¿no? Entonces, creo que eso hay que apuntarlo. Mira, sobre las declaraciones que lanzó en este foro Donald Trump y sus intereses de apropiación territorial, no voy a referirme mucho, creo que estoy un poco tratando ahí de que cambiemos también la narrativa, de dejar de estar viendo todo lo que hace y todo lo que dice este señor. Creo que es mucho más importante centrarnos en discutir otras cuestiones que son importantes también para la región. Y ahí quiero referirme sobre todo a que no perdamos de vista cuestiones que están sucediendo en nuestros países y que es importante tenerlas muy presentes, ¿no? Entonces yo quiero proponerles ahora pues esta lectura un poco en clave geopolítica de la región en Davos y más allá de Davos, porque bueno, este foro creo que evidentemente pues no es el espacio natural de América Latina para llevar a cabo un posicionamiento con una agenda que trascienda, ¿no? O sea, es un foro, pues, de los países más poderosos donde lo que se escucha son las voces de estas grandes potencias. Entonces, como que creo que es importante poder salirnos un poco de esta narrativa y poder analizar a la región. Ahí como un primer elemento, creo que la participación de América Latina en este foro económico mundial fue en varios niveles y la participación a nivel presidencial solamente contó con tres representantes de estados soberanos latinoamericanos. Estuvo ahí presente Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador y Raúl Molino de Panamá. Es decir, el resto de los países de la región, 33 países soberanos, enviaron delegaciones de menor nivel y bueno, algunos incluso ni asistieron. Y esto no es casualidad, muestra el peso justamente de este foro para nuestra región, donde las grandes potencias discuten el rumbo del mundo sin mayores contemplaciones y no estamos invitados en esa discusión. Para parafrasear a alguien muy famoso en las últimas horas,
Quizá los países de América Latina y el Caribe somos el menú en la cena de las grandes potencias también, ¿no? Y de estas potencias emergentes. Entonces, bueno, no es un espacio natural para América Latina pensado desde una agenda, pues, en otras claves que no sean las de las grandes potencias. Ahí quizá mencionar que pues no es casual que estos tres presidentes que sí asistieron al foro son casualmente los principales aliados del mandatario estadounidense en la región. Milei estuvo en éxtasis mientras firmó esta adhesión al Consejo de Paz, una estructura que de acuerdo con la representante de México en este foro, la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, pues constituye un sistema paralelo a las Naciones Unidas y tiene un planteamiento, la cito, con un planteamiento unilateral. Entonces creo que esto es importante destacar porque México se posiciona también críticamente ante una agenda que lo que busca es crear estructuras paralelas en donde el que determina lo que se hace o deja de hacer es finalmente solo un país. Bueno, Argentina en este contexto estuvo presente en el foro, pero tratando de ver un poco cuál es la situación actual del país, vemos que atraviesa por una crisis social muy fuerte, con una pérdida de empleos, destrucción de empresas, de la capacidad industrial del Estado, producto de las medidas de la motosierra de Milei, justamente, con recortes en educación, en ciencia, en tecnología, en salud. Es decir, en este contexto de crisis también, en noviembre pasado, Milei firmó un acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocas con los Estados Unidos, que en el fondo representa, pues otra vez, la reprimarización de su economía, en donde se eliminan los aranceles para los recursos naturales de Argentina con destino a Estados Unidos, específicamente petróleo, litio y oro. Este acuerdo, firmado en noviembre por Milei con el presidente Trump, apertura el mercado argentino para que ingresen medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos y alimentos procesados provenientes de Estados Unidos. O sea, saca materia prima y mete productos de los Estados Unidos. En este acuerdo comercial, Argentina acepta controles sanitarios y certificaciones de Estados Unidos en detrimento de las normas nacionales, incluidos sus certificados de alimentos y medicinas de las agencias regulatorias de la propia Argentina. Esto debilita seriamente la soberanía del país y profundiza la dependencia de los Estados Unidos o hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que Argentina es el país número uno de América Latina en endeudamiento con el FMI. El segundo es el Ecuador y ahora me paso a hablar un poco más de Ecuador. El otro presidente latinoamericano que estuvo presente en el Foro Económico de Davos fue Daniel Noboa, ya lo decía, desde donde desató una guerra diplomática desde sus redes sociales con Colombia. Este anuncio de imposición de aranceles del 30% a su vecino es lo que él llama o ha buscado justificar como una tasa de seguridad, debido a que, argumenta Novoa, Colombia no ha colaborado de la mejor manera en la lucha contra el narcotráfico. Y este anuncio lo hace desde Davos directamente. No se esperó ni siquiera llegar a Quito, lo hizo desde el foro. Y aquí me quiero detener un momento para analizar un poquito más a fondo la crisis por la que está atravesando Ecuador y por qué se dan estos anuncios en este momento precisamente. Ecuador atraviesa una crisis orgánica muy profunda. No se trata de una crisis coyuntural en algunos sectores en específico, solamente energética o solamente en términos de seguridad. Estamos hablando de que Ecuador atraviesa una crisis en varios temas, en seguridad económica, energética, social, que mantienen al país en vilo. Ecuador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Los homicidios se incrementaron en más de 30% de 2024 a 2025 y aún así Daniel Noboa fue a Davos a dar lecciones de seguridad. Y bueno, al mismo tiempo mantiene una política basada en la militarización de su país,
lo hemos visto y se ha dado seguimiento desde distintos espacios, Rompeviento también lo ha hecho, de la militarización que se ha dado en el país, los decretos de estado de excepción en el territorio durante días, en esta guerra que él llama contra el narcoterrorismo, que en realidad pues es... lo vivimos en México durante el periodo de Calderón, pues una guerra interna que no atiende las causas de la violencia y que lo que hace es optar por una vía de criminalización y de responde a la violencia con más violencia. Bueno, también está combinada una crisis económica financiera marcada, entre otras cosas, por una fuerte caída en la producción petrolera, resultado de la falta de inversión en el sector, debido a los recortes que se han hecho también en áreas estratégicas del país. A estas dos crisis se suma la energética. Durante 2 años al menos, el pueblo ecuatoriano ha sufrido cortes de energía de hasta por 12 horas. El Estado no ha logrado garantizar el abasto de energía y ha provocado una crisis de su propia seguridad nacional, o sea, teniendo un país con cortes de 12 horas en donde las empresas no pueden abrir, en donde los trabajos tienen que cerrar, en donde todas las actividades esenciales están determinadas por esto, Ecuador sufre una crisis de seguridad nacional. Paradójicamente, Ecuador importa de Colombia cerca del 10% de la energía que consume. Y no hay que olvidar que cuando Ecuador, en uno de sus peores momentos de la crisis energética, solicitó el apoyo de Colombia, el presidente Petro envió la electricidad que requería Ecuador. Y ahora pues tendrán que resolver solo su déficit energético, porque Colombia, en reciprocidad con los aranceles que anunció Noboa, decidió suspender el envío de energía a Ecuador desde las 18 horas del día de ayer jueves, hora local, para proteger, y aquí quiero citar a su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, estas medidas se toman para defender el interés nacional, la soberanía energética y la dignidad de Colombia. Asimismo, Colombia va a aplicar 30% de aranceles a 20 productos ecuatorianos. Pues hay que decir que Ecuador con estas medidas lo que hace es violar los acuerdos internacionales que están en el marco de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, a la que pertenecen ambos países. Y bueno, el presidente Petro ha respondido enunciando todas las medidas que ha realizado su gobierno en la lucha contra el narcotráfico en la zona de frontera. Y el presidente Petro también detalló la cooperación y la colaboración binacional muy fluida que han tenido entre estos dos países. Bueno, no se quedó ahí Petro, fue más allá y en consecuencia le propuso a Noboa firmar un acuerdo sobre la prohibición e incautación de los insumos de fentanilo en el Pacífico americano. Es decir, la pelota está ahora en la cancha de Noboa, que firme este acuerdo y que se compromete efectivamente a incautar todos estos insumos y no solamente a dar declaraciones, imponer impuestos, llevar a cabo una guerra absurda con un país vecino. Pero ¿qué hay detrás de esta crisis provocada por Noboa? Pues al parecer el presidente Daniel Noboa se vale de su fuerte alianza con los Estados Unidos para fragmentar a la región y atacar a una de las figuras más difamadas por el gobierno de Donald Trump, que es el presidente Gustavo Petro. Casualmente, el día 3 de febrero va a reunirse el mandatario colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca y Petro ha sido difamado en varias ocasiones por el presidente de Estados Unidos, que le ha llamado, lo ha tildado directamente de narcotraficante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le agradeció, también en el marco de Davos, creo que todavía no regresaban a sus países, pero le agradeció a Noboa, en medio de esta disputa diplomática, sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Pareciera que Daniel Noboa está preparando el terreno contra el presidente colombiano en el contexto de las próximas elecciones nacionales de mayo, donde el candidato de izquierda, que es Iván Cepeda, encabeza las preferencias. También creo que hay que tener muy presente que un día antes de que Noboa anunciara estos aranceles, el día 20 de enero, el presidente Gustavo Petro exigió la liberación del expresidente Jorge Glass, que está preso, lo sabemos, en una cárcel de máxima seguridad en Ecuador, tras su secuestro en la embajada mexicana en Quito.
Y esto creo que no es ninguna casualidad. El que Petro se haya mantenido firme en la defensa de Jorge Glass, un preso político perseguido por el gobierno de Noboa, tiene evidentemente alguna carga en estas declaraciones y en esta guerra arancelaria que desató Noboa. Y bueno, también quiero referirme al papel triste secundario de la representación boliviana en Davos, que fue, bueno, representado por su canciller Fernando Aramayo y por su ministro de Economía Gabriel Espinosa, quienes pues solo lograron una foto con la directora del FMI que les ratificó el apoyo en las medidas de reconducción económica que han tomado, pero quizá no se enteró muy bien que estas medidas ya fueron abrogadas gracias a la movilización popular que se mantuvo en Bolivia durante 25 días y que logró que se derogara el Decreto Supremo 5503 al que me referí la ocasión pasada. Esto también, hay que decirlo, fue un triunfo de la movilización popular y el gobierno de Rodrigo Paz tuvo que recular en su intento de entregar los recursos naturales estratégicos vía decretos que pasaban por encima de la Asamblea Legislativa a empresas privadas. Ahora, en su lugar, aprobó un nuevo decreto 5516, en donde solamente se mantiene el incremento a los combustibles, que era una medida que ya había logrado él viabilizar en el país y contar con cierto apoyo, pese a lo lesivo que es para la economía familiar pues de las grandes mayorías bolivianas. Este nuevo decreto saca todo lo que tiene que ver con los recursos naturales y la entrega a las empresas. A diferencia del decreto anterior, es un decreto muy específico. El anterior tenía 121 artículos y era una nueva política económica para Bolivia. Este está muy centrado en el tema de la reducción de la subvención a los hidrocarburos, a los combustibles y un incremento al salario mínimo también que hizo Rodrigo Paz, pero no tiene mayores consecuencias en otros ámbitos. Y este decreto, a diferencia del anterior, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. El otro era un decreto presidencial que por estado de excepción lo lograba pasar sin la necesidad de una aprobación del legislativo. Entonces, bueno, con estos elementos, con esto enfrente, creo que es importante tener tres cuestiones básicas en esta lectura geopolítica de la participación latinoamericana en Davos. Lo primero es ver a Davos como una vitrina de los alineamientos, ¿no? Entonces, hay una baja centralidad de América Latina porque no es su espacio natural de vínculo, de relacionamiento, y hay una alta subordinación por parte de los presidentes que de por sí venían alineados a Estados Unidos, pero ellos no representan al conjunto de la región. Es un alineamiento ideológico explícito con la agenda estadounidense, pero nada nuevo bajo el sol en ese sentido, ¿no? El otro elemento que quiero destacar es que hay una reprimarización, deuda y pérdida de soberanía como eje de este nuevo orden hemisférico. Con Argentina, con el acuerdo al que ya hice referencia, con Bolivia, con el intento también de entrega de los recursos estratégicos, próximamente con Chile y evidentemente con Ecuador. Y el tercer y último punto que dejo para el debate y la reflexión es Ecuador como laboratorio de desestabilización regional y disciplinamiento político, ¿no? La imposición de aranceles, la ruptura de acuerdos andinos y esta escalada diplomática deben leerse como parte de una estrategia de fragmentación regional alineada con Estados Unidos, que lo que busca también es aislar y desgastar a gobiernos que no están alineados, como el de Gustavo Petro, que está bajo una amenaza y ataques constantes, ¿no? Entonces dejaría por ahí estos elementos. Creo que nos ayudan un poco a quitar el ruido, tanto ruido que hay, y si Trump pestañeó, si se enojó de más, si se enojó de menos, sí, creo que es importante como pasar a analizar y reflexionar sobre estas cuestiones tan fundamentales para la región.
Interesantísimo, Rebeca, interesantísimo este análisis que has hecho, muy, muy puntual, esta lectura en clave geopolítica de América Latina y de América Latina y cómo participó América Latina en Davos y esta profundidad que vas analizando de los países, de los presidentes que estuvieron ahí, pero también de lo que está ocurriendo en ellos y en otros de los países en América Latina. Se nos está acabando el tiempo, querida Rebeca, pero yo quisiera preguntarte sobre dos puntos así muy, muy específicos. La participación, ya abundabas, de México a través de la secretaria de Medio Ambiente, pero también vimos de una manera importante la figura de Altagracia Gómez, ¿no? En algunos espacios que hubo en el foro de Davos sobre rompiendo, por ejemplo, este techo de crecimiento de América Latina. Ella participó y la promoción del Plan México es lo que ella fue a exponer. Queremos pedir tu opinión sobre esto. Y lo otro muy importante también es cómo pues Javier Milei estuvo sentado junto a Donald Trump también en cuando se lanza también este plan de paz, ¿no? Y vemos también ahí que ha recorrido parte de las noticias de Argentina. Y él está pues con esta apuesta que tiene también este gran negocio inmobiliario, el yerno de Donald Trump, y también queremos pedir tu opinión al respecto. Bueno, querida Violeta, efectivamente, yo creo que la participación de México es de destacar porque no va en una posición de subordinación al foro, va desde una mirada muy crítica y con una agenda propia, a diferencia de otros países que yo mencionaba ahora, Bolivia, por conocer el caso quizá de manera más inmediata, pero que llegan a ofrecer los recursos del país como si el país estuviera un poco en venta, ¿no? Y contrasta muchísimo con la participación de México desde una postura soberana, desde una postura de dignidad y desde una postura de un país que tenga los puntos que tenga a discusión y a debate el Plan México y que efectivamente se puede mejorar y efectivamente hay muchos puntos en los que quizás esté de acuerdo o no. Es un programa soberano de reactivación económica centrado en el país. Entonces creo que es muy importante poder tener también poder hacer esta diferenciación entre una postura que va solamente a entregar recursos, a ver qué pesca, a ver en qué reunión se cuela y un gobierno, además un gobierno de un país con una fortaleza impresionante. O sea, el nivel de aprobación de la presidenta Sheinbaum, el cómo México, o sea, finalmente después y es algo que tocamos muy rápido la participación pasada, pero esta amenaza de Trump de posiblemente invadir México vía terrestre y que reculó y que al final es algo que la presidenta ha logrado, digo, no está todo zanjado, pero que la presidenta ha logrado contener desde una postura también muy firme. Creo que México se presenta en este foro desde otro nivel, desde un nivel de soberanía que es importante destacar, ¿no? Y bueno, caso contrario, Milei, que también en este foro sentado junto a Donald Trump firmando, pues en éxtasis un poco, pero también trata, o sea, se nota la subordinación ante el presidente de los Estados Unidos. Trump, perdón, Milei, no ha dejado de viajar a Estados Unidos buscando reuniones y fotografías con Donald Trump y también un aval de su gobierno que se encuentra siempre en serios problemas por malos manejos, por involucramiento en cuestiones que son realmente muy cuestionables, ¿no? Entonces creo que Davos fue una vitrina para poder mirar cómo se posiciona cada país y qué estrategia también tiene ahí de desarrollo propio o no. Y quedó muy claro en estos días, ¿no? Fue exhibido esto de manera muy nítida.
Muchísimas gracias, querida Rebeca. Aquí voy a retomar dos comentarios. Uno que hace Guillermo Trejo. La lectura que hace Rebeca Peralta es muy ilustrativa de la política que se aparece en América Latina ante el embate estadounidense. Muchas gracias, Guillermo. Y también gracias, Claudia Ramírez Cisneros. Dice, muy buena participación de Rebeca. Sí, lo suscribimos. Una perspectiva distinta desde el conocimiento de Latinoamérica. Pues muy celebrada también tu participación, Rebe. Muchísimas gracias. Pues te mandamos un fuerte abrazo hasta el otro lado del mundo. Y es cierto, ustedes están en Suiza, ¿cierto? ¿O estoy? Cierto, en Ginebra. Entonces, les tocó vivir todo el foro de manera cercana a estas protestas que ya nos decías en un principio de la entrevista. Pero bueno, qué interesante perspectiva nos acabas de dar, esta masterclass también que podemos y que la vamos a retomar para moverla. Te agradecemos muchísimo, volvemos a decir, la doctora Rebeca Peralta está ya a punto de ser doctora, es maestra y licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM y es coordinadora del Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Todo una alegría y honor tenerte por acá. Te mandamos un fuerte abrazo hasta el otro lado del mundo y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Violeta. Te mando un gran abrazo y lo mejor también para allá, porque están dando duro la pelea mediática, la guerra cognitiva, así que con todo hay que darle para desmontar todas estas visiones hegemónicas y muy contenta de poder participar con ustedes en Rompeviento. Muchas gracias, Rebe. Fuerte abrazo y abrazo a la linda familia por allá. Gracias. Gracias, abrazos.